Eso es el Ibiza Podcast de Gang of Witches, presentado por Joyul. Cada luna nueva exploraremos con nuestras invitadas cómo pensar globalmente y actuar localmente con ecofeminismo. Despierta todos tus sentidos, el espíritu de las brujas llega a tus oídos. El Sabbat está por ahí. Welcome back to the Gang of Witches Ibiza podcast. Bienvenidos de nuevo al podcast de Gang of Witches Ibiza. Nuestro último episodio hasta después de las vacaciones de verano y el final de la primera serie. Volveremos con vosotros en septiembre, pero ahora hay 20 episodios en los que podéis profundizar. Así que venid y seguidnos en Instagram, mientras tanto, en Gang of Witches, para que podamos mantener el contacto. Han cambiado muchas cosas desde la última vez que nos reunimos, con la devastadora anulación de la ley Roe vs. Wade en los Estados Unidos, de la que hablaremos más tarde, en el episodio de hoy. Pero también la crisis de los refugiados o el número de desplazados por la guerra ha aumentado a más de 100 millones de personas por primera vez en la historia moderna. Un hecho que no habría sabido si no lo hubiera visto en las historias de Instagram de la invitada de hoy. Una documentalista, fotógrafa, cineasta, activista y ecofeminista. Alice Zaidi es también cofundadora de Earthrise Studio, que acaba de cumplir 2 años. Y me llamó la atención el trabajo que realizó Alice, acampada en las afueras de una pequeña ciudad polaca, para montar un estudio y documentar los desplazamientos causados por la guerra a las puertas de un pequeño centro deportivo con National Geographic. Su trabajo aporta un cierto sentido de crudeza, de nerviosismo, pero sobre todo de humanidad real a temas que con demasiada frecuencia se muestran como unidimensionales, y sus retratos de los refugiados captan mucho más que la simple lucha humana. Transmiten la humanidad real, no solo de la lucha, sino también de la rebeldía, la fuerza y la gracia de quienes se ven atrapados en una de las peores crisis humanitarias de nuestro tiempo. Alice, muchas gracias por acompañarnos para el episodio de hoy. Muchas gracias por recibirme. He oído hablar mucho de esto y la llamo mi suegra, que en realidad no es técnicamente mi suegra todavía. Pero Rebecca Frayne estuvo en su podcast y se lo pasó muy bien, así que estoy feliz de estar aquí. Gracias. Not yet. You've got some news for us. ¿Tienes alguna noticia para nosotros? No. No, ¿te imaginas? Anuncio exclusivo sobre la banda de brujas. Mi compañero ni siquiera lo sabe, pero esto es todo. Este es el anuncio. If you're listening. Si estás escuchando, sutil, muy sutil. En primer lugar, quiero decir que soy una gran admiradora de tu trabajo como narradora y de la forma en que sacas a la luz temas delicados, pero ligeramente oscuros y también muy sensibles, y los expones de tal forma que inspiran a la gente a intentar actuar, algo que últimamente me parece mucho más difícil. Y me pregunto cuándo te diste cuenta de que querías compartir este tipo de narrativa. ¿Cómo empezó todo? Okay, let's go back in time. So I grew up. Bien, retrocedamos en el tiempo. Crecí en mi adolescencia queriendo ser una fotógrafa de conflictos. Me inspiraban mucho los periodistas, los fotógrafos de guerra, la gente que supo que en esa época puede que haya utilizado el lenguaje de que estamos brillando una luz en la oscuridad o siendo testigos de la historia. Y para mí, sentí que era algo que me encantaría hacer. Estudié historia y política en la universidad. Sabía que nunca sería una periodista de prensa, pero quería unir mi pasión por la política, por las relaciones internacionales, estos grandes conflictos sistémicos, las desigualdades, pero traducirlos visualmente a través de la fotografía. Y cuando dejé la universidad en 2015, era el punto álgido de la crisis de los refugiados. Y ya sabes, cientos de miles de sirios estaban buscando seguridad en Europa. Y me desperté un día dándome cuenta de que no había hecho nada bien, ciertamente no lo suficiente, para responder a esta crisis que estaba a nuestras puertas.
Y ese fue el comienzo de mi viaje. Empecé a ser voluntaria en los campos de refugiados de Calais, en la jungla. Y con el tiempo cogí una cámara y empecé a documentar lo que veía. Y toda esta experiencia, para mí, en ese momento, esos primeros años, empecé a ser autodidacta y me di cuenta del poder, supongo, del retrato de la fotografía íntima, para humanizar a las personas detrás de estas historias masivas, detrás de estos titulares masivos que estaban demasiado a menudo, creo, fundamentalmente desconectados de las personas que se encuentran en el terreno. Así que aprendí a través de los tiempos, construyendo relaciones cercanas, construyendo confianza y compartiendo algunas de esas historias, que podía jugar un pequeño papel, esperaba, en la humanización de la crisis y, por lo tanto, cambiando las percepciones en torno a los refugiados en ese momento, que era, ya sabes, tienes que pensar en ese periodo altamente politizado. Y, por supuesto, la inmigración y la anti-inmigración se convirtieron en una retórica muy politizada en el Reino Unido. Así que aprender ese oficio y su poder, supongo que durante ese tiempo, y el poder y el potencial de la fotografía y el poder de la imagen, me ha llevado, creo, hasta hoy. Me alegro mucho de que digas eso, porque creo que haces ese trabajo captando muy bien la humanidad de los refugiados. Y así fue como descubrí tu trabajo, porque también estaba haciendo un episodio de la serie de podcast sobre los refugiados que vienen de Argelia a Formentera. Hay una especie de triple vía allí. Y sí, creo que esa es obviamente una de las formas en las que conectaste con Jack cuando pasaste un poco de tiempo en Calais. Así que eso es, ya sabes, sé que ustedes se han convertido en así con Earthrise y que era una especie de comienzo de todo eso para usted. Quiero decir, no estoy segura de si estás dispuesta a compartir la versión completa de la historia o tal vez podamos tener solo la versión práctica de la misma, pero cuéntanos un poco sobre ese tipo de encuentro de mentes allí en Francia. How gory do you want the details, Joe? ¿Cómo de sangrientos quieres los detalles, Joe? Esa es la cuestión. No, te lo dejo a ti. So, Así que es una hermosa manera de decirlo, un encuentro de mentes. Conocí a Jack en 2016. Un año después de empezar este trabajo y más allá de Calais, empecé a viajar a los campos de Grecia a través de Oriente Medio, Líbano e Irak. Y me encontré con Jack un día de octubre de 2016 y tomamos un té en una de las cosas más notables de ese campamento, los cafés, y las cosas que surgieron, y esta especie de ciudad informal. Y tomamos un té y empezamos a, ya sabes, tener una explosión de ideas creativas y a hablar sobre la fotografía y el fotoperiodismo y el poder de la misma. Y lo que nos apasionaba. Y supongo que yo, como he dicho, había estudiado historia y política, pero no había conocido a alguien que, como yo, se apasionara por canalizar eso en el documental y la fotografía. Así que nos conocimos ese día y seguimos en contacto. Expresamos una especie de pasión por aprender más sobre la crisis. Él tenía una plataforma y yo vi el potencial de que utilizara su plataforma para hablar del tema. Yo estaba trabajando con una increíble organización benéfica llamada Choose Love en ese momento, antes llamada Help Refugees, y él se unió a nosotros para un viaje. Estábamos destinados a ser yo, Jack y Josie, la increíble cofundadora de Choose Love. Ella tuvo una emergencia familiar. Yo no tenía nada que ver con eso, pero terminamos siendo Jack y yo en este viaje y no pasó nada malo. Fue puramente profesional. Los dos estamos en relaciones, pero ciertamente al final de la semana creo que nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común. Vimos el mundo de la misma manera, teníamos un sistema de valores compartido. Y hubo momentos en los que pasábamos horas en el coche y en condiciones realmente desafiantes, conociendo a familias que yo había conocido durante el año, previamente, yendo a campos de refugiados. Y hubo momentos en los que íbamos en el coche de un lugar a otro y hablábamos de cómo queríamos un socio con el que pudiéramos viajar y trabajar. Y había una especie de silencio incómodo mientras tratábamos de no cruzar nuestras miradas. Y luego, los meses siguientes, ya sabes, fue una especie de amistad totalmente inevitable. Sí, compartida. Pero creo que tuve mucha suerte, en cierto modo. Creo que conocernos como amigos, conocernos profesionalmente y platónicamente. Ya sabes, a menudo miro hacia atrás y pienso, ¿podría haber sido diferente si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias? Pero meses después nos separamos de nuestras respectivas parejas y sí,
Nos embarcamos en una especie de relación profesional, pero también romántica. Y hemos sido colaboradores, colegas, colaboradores en el amor y en la vida desde entonces. Y de Jacques aprendí mucho sobre la crisis climática. Y recuerdo recordar esas primeras conversaciones, pensando en ellas y... Ya sabes, él diría, pero el cambio climático es esta especie de cuestión que lo abarca todo. Y yo decía, pero el conflicto está ocurriendo ahora. Los campos de refugiados, los refugiados están viviendo en campos ahora mismo. Y para mí, cuando nos reunimos, fue un momento en el que me di cuenta de que el clima no es un problema del futuro, como yo pensaba. Era una cuestión de aquí y ahora. Y que en realidad sería un problema general que exacerbaría todos los problemas de justicia social que me preocupan. Así que entender que el cambio climático causaría la mayor migración masiva de la historia, por ejemplo. Así que todo lo que había visto y seguiría viendo a lo largo de los 4 años que estuve realmente centrada en los refugiados y los movimientos de refugiados y la migración forzada se vería exacerbado por el cambio climático. El dolor, el sufrimiento de ser forzado a abandonar tu hogar, ya sea por el clima o por el conflicto, solo va a empeorar exponencialmente. Y darme cuenta de esa especie de intersección que también, por supuesto, existe con la injusticia racial, con la injusticia de género, de que el clima estaba en el centro de todas estas cuestiones, fue un cambio enorme para mí. Y Jacques y yo nos unimos, supongo, en una pasión compartida por el poder de las historias humanas. Desde la primera línea del clima. Ya sabes, amamos a David Attenborough. Nos encanta el planeta azul. Hicieron que nos enamoráramos de la naturaleza. Les damos crédito por eso. Pero nos apasionaba compartir el elemento de los derechos humanos, las historias humanas de las personas que viven en primera línea, y para las que esto ya era una realidad cotidiana. Y así, durante los siguientes años, empezamos a documentar estas historias. Y has mencionado Earthrise. Bueno, tiene 2 años, solo 2 años de edad, que se siente como una gran cantidad de tiempo, pero también ni remotamente suficiente para describir el placer, el caos de la ejecución de una puesta en marcha. Pero empezamos en medio de la pandemia, así que imagínate cómo todos nosotros nos vimos obligados a el aislamiento, el insoportable aislamiento para mí, particularmente como alguien que a menudo cogía mi cámara, viajaba a donde se desarrollaban las historias y estábamos realmente en una especie de desafío creativo. ¿Cómo podemos contar historias de una manera diferente de donde vivimos? Y esas limitaciones creativas nos obligaron a pensar de forma diferente. Y así nació Earthrise, que se ha convertido en una especie de productora, Creative Studio, centrada en la narración multimedia para el clima. Y eso ha supuesto poner en plataforma a activistas de todo el mundo, poner en plataforma historias de todo el mundo, utilizar el diseño gráfico, aprovechar la narración multimedia, crear impactos sociales, todo ello en torno a series documentales, películas documentales y asociarnos con marcas que son pioneras en sostenibilidad como Stella McCartney. O trabajamos con Penguin el año pasado para crear la campaña de impacto social en torno a su serie de clásicos medioambientales, una brillante serie de libros llamada Green Ideas. Ha sido un bautismo de fuego, como nos gusta decir. Pero lo que me ha encantado es la diversidad de enfoques narrativos que hemos adoptado para el tema del clima y que hemos desarrollado en nuestro viaje desde que conocí a Jacques, ya sabes, en ese campo de refugiados y cómo hemos diversificado la forma en que contamos historias y quiénes son las plataformas que utilizamos. Y sí, las colaboraciones se han profundizado, supongo, y se han ampliado exponencialmente. Wow. Me encanta una buena historia de amor que, de hecho, es posiblemente una de las mejores que he tenido. Y ya sabes, como cuando compartes pasiones tan increíbles por tipos de cosas similares, esos son los momentos, creo, que estamos ahí y siempre destinados a suceder. Quiero decir, tú has cubierto el desplazamiento como un tema muy fuerte desde que comenzaste como fotógrafa y cineasta. Y las cosas, ese ritmo de acumulación, como acabas de decir, están empeorando, no van a mejorar. Y especialmente no en este momento, como acabamos de decir en la introducción, sobre las cosas están en el peor punto de la historia moderna. Así que creo que no solo debido a la guerra, sino también debido al clima, esto va a aumentar. Pero, ¿cómo ha sido empezar a trabajar en un tema que es tan desgarrador? Quiero decir,
¿Cómo te enfrentas a eso en tu trabajo? It's a really good question, and it's one Es una muy buena pregunta y es una con la que honestamente lucho, porque es que hay, ya sabes, entender mi papel como narradora y no como la persona que lo está experimentando. Así que nunca podré comparar mi experiencia de entrar y salir, de lanzarme en paracaídas en estas situaciones, y luego la capacidad de salir cuando esta es la experiencia vivida por la gente. Y lo que yo experimente nunca se podrá comparar con eso. Dicho esto, es realmente difícil. Creo que lo que se ven muchos narradores, documentalistas y fotoperiodistas es el estereotipo del fotógrafo de guerra fumador empedernido, alcohólico y desensibilizado, porque han visto tanto que han tenido que desprenderse emocionalmente. Y creo que, ya sabes, lo he visto una y otra vez. Y este es un gran temor que tengo. No quiero llegar a eso. Así que tienes que permanecer emocionalmente comprometida, aparecer de la mejor manera posible para las personas que estás documentando. Y eso requiere estar en un buen estado de salud mental. Y para mí es un viaje continuo para entender cómo hacerlo. Creo que miro hacia atrás a los primeros años y me impactó mucho emocionalmente lo que vi. Creo que no entendí cómo crear límites. Estaba muy involucrada emocionalmente y todavía lo estoy. Creo que lo que he tenido que aprender a hacer es procesar la emoción de forma mucho más inmediata. Así que mientras que antes podía haberla embotellado realmente sin entender o saber cómo procesarla, en ese momento realmente lo retenía en mi cuerpo. La pena, el gran sentimiento de culpa. Y creo que un gran cambio para mí ha sido cambiar el sentimiento de culpa por el de responsabilidad. Y son fuerzas motrices muy diferentes. Creo que pasar de la culpa a la responsabilidad es una fuerza motriz mucho más productiva para sacarme de la cama todos los días. Y no quiero olvidar nunca ese sentido de la responsabilidad. Ahora, cuando me voy de viaje, hace poco, justo unos días después del estallido de la guerra en la frontera ucraniana, noté que me encontraba increíblemente emocionada cada noche cuando volvía a la habitación del hotel. Y eso es obviamente un reflejo del inmenso trauma de la gente que se ve obligada a abandonar sus hogares. Y esos primeros días fue un gran caos. No sabíamos lo que se avecinaba. Por supuesto, llevamos unos meses de guerra y aún continúa, pero he tenido que aprender a procesarlo de forma mucho más inmediata. Y fundamentalmente, creo que me impulsa un puro optimismo en el poder, la resistencia y la fuerza de la gente. Y en cierto modo, nunca puedo olvidar eso. Sí, nunca vas a olvidar eso. Ya sabes, supongo que cuando comenzó este viaje, apuesto que nunca pensaste que estarías documentando una guerra. Y nadie quiere estar en esa posición porque al final todos, ya sabes, nos mantenemos optimistas y esperamos que nunca haya una. Todo fue muy rápido y muy impactante para lo que se ha desarrollado en la situación que nos han dejado a todos. Quiero decir, has estado en la primera línea del cambio climático, pero creo que apuesto a que nunca pensaste que terminarías en la primera línea de la guerra y las consecuencias de eso. Pero recientemente, como acabas de contar, fuiste a Ucrania poco después de que se declarara la guerra para National Geographic. Has hablado de lo que es para ti, pero ¿cómo fue? Ya sabes, que ¿podrías darnos una pequeña idea de cómo fue estar en medio de las mujeres y los niños que se vieron obligados a huir para ponerse a salvo y residir en ese entorno en el campo de refugiados? Creo que planteas un buen punto. Ya sabes, había algo realmente notable en eso, y ocurre hasta cierto punto con otros movimientos migratorios, pero en el caso de Ucrania se trataba de mujeres y niños en general. Ya sabes, los hombres se vieron obligados a salir, así que se trata de un movimiento de refugiados con una gran carga de género. Y no solo estaba el dolor de tener que ser forzado a salir de casa esos primeros días. Solo el terror de la gente mientras esto se desarrollaba día a día y la situación se desarrollaba y, ya sabes, la gente que había dejado literalmente pueblos, ciudades que estaban siendo destruidas o que se vieron obligados a salir en previsión de que eso ocurriera en sus propios hogares. Creo que, claramente, como comunidad global, subestimamos a Rusia. Y creo que para muchos de nosotros fue un shock para los ucranianos. No tanto, me imagino. Así que, ¿cómo fueron esos primeros días? Ya sabes, el caos, las emociones súper elevadas y
el frío absolutamente helado. Y la gente se fue con lo poco que pudo para tener la mayor movilidad posible. Les costó días salir del país. Colas larguísimas en la frontera para poder salir incluso en tren, 24 horas o más. Al parecer, todo el mundo intentaba descansar. Los niños dormían en el suelo, la gente se subía unos encima de otros, incluso para llegar al baño en los trenes. Una cola tan grande de trenes tratando de salir del país. Así que el pánico, el miedo, el terror, solo un despliegue como la realidad desplegada ocurrió. Pero sobre todo yo diría que un gran número de madres, esposas y parejas se afligían por el hecho de tener que dejar a sus hombres, por así decirlo, en casa. Y solo la devastadora incertidumbre de eso. Thank you, Alice. Sorry, Gracias, Alice. Lo siento, estoy segura de que realmente debe provocar mucha emoción recordar esos primeros días. Y siento que para que estén tan poco preparados en Ucrania y, como dices, para que todos los hombres tuvieran que quedarse atrás y luchar. Y recuerdo que leí un artículo que publicaste directamente después de lo ocurrido, en el que decías que las mujeres y los niños no eran los únicos afectados, porque obviamente la gente que se queda atrás también se ve afectada. Pero estar en esa situación de estar completamente sin hogar y sin casi nada en circunstancias tan terribles es muy difícil de entender a través de la lente de Instagram o de la prensa. Y escucharlo de primera mano, supongo, es importante para entender completamente las implicaciones de lo que todo esto significa realmente. Creo que en términos del trabajo que haces con el amor a la caridad que apoya a los refugiados y, obviamente, tú tienes tu trabajo con Choose Earth, el giro de eso. Te vi haciendo algo hermoso con la piña cósmica aquí en un beta hace poco también. Y ya sabes, las ganancias de ese evento van hacia la Tierra, lo cual es hermoso. Pero, ¿qué crees que es el mayor impulsor del desplazamiento en la que se está convirtiendo en la mayor crisis humanitaria de la historia moderna? Creo que será cada vez más el clima. Por el momento, el mayor impulsor es el conflicto. Creo que tenemos un número sin precedentes, 100 millones de refugiados y desplazados en todo el mundo. Y para mí esto, como hemos dicho, es solo un problema que va a crecer. Así que el reto creciente como narradora es cómo cambiar las perspectivas y desafiar las perspectivas sobre los refugiados. Estar en la frontera ucraniana fue una especie de gran llamada de atención. Y recuerdo haber intentado compartir reflexiones sobre esto en ese momento, pero fue un verdadero, quiero decir, doble estándar. Pero también para mí tratar de entender cómo sostener ambas realidades para celebrar lo que vi en la frontera como este tipo de respuesta voluntaria extraordinaria y sorprendente respuesta de los europeos a los refugiados ucranianos obligados a abandonar su hogar. Pero también lo diferente que se sentía de la respuesta de Europa a los refugiados sirios y las mismas fronteras que eran, ya sabes, abriendo sus brazos y dejando pasar a los ucranianos, fueron absolutamente cerradas, patrulladas, golpeando a los sirios con bastones, literalmente. Así que la diferencia en la respuesta y lo que nos refleja sobre nuestro propio racismo, xenofobia o islamofobia, cuando los refugiados no se parecen a nosotros o tienen una religión diferente, lo diferentes que son nuestras respuestas. Y creo que Ucrania solo nos ha enseñado que tenemos que cambiar masivamente nuestra percepción de los refugiados, que los refugiados pueden ser tú y yo, y tenemos que tener empatía compartida por los refugiados de todo el mundo, ya sean de Afganistán. No hace mucho que hubo una gran crisis en Afganistán, y se va de los titulares tan rápidamente. Y ya sabes, es lo mismo con Ucrania. Es difícil para mí reflexionar sobre la rapidez con la que la vida sigue adelante, aunque yo estaba allí en los primeros días y el sufrimiento continúa. Así que sí, una gran lección, creo, para nosotros que necesitamos tener una empatía compartida, una respuesta compartida a los refugiados de todo el mundo. Y tengo que decir que fue una especie de llamada de atención, estar en la frontera ucraniana y ver la diferencia. Creo que, como bien has señalado, es decir, el clima siempre iba a causar este nivel de desplazamiento a partir de la información que recibimos, pero es casi como si fuera primero el huevo o la gallina, porque obviamente la situación era imprevista con el conflicto que ha surgido, pero todos esos otros desplazamientos de los que hablas, igualmente lo que está ocurriendo con Gran Bretaña y Ruanda, y
Ese tipo de envíos que están en las cartas potencialmente para llevar a la gente allí también. Y lo que escuchamos sobre la gente en Ucrania, ya sabes, se les permite escapar en base a su raza y, sí, su igualdad racial. Fue como realmente devastador leer esto en los periódicos. Y de nuevo, sin estar allí, era muy difícil descifrar lo que parecía real y lo que estaba sucediendo realmente. Así que fue, creo, en muchos sentidos. Con la invasión de Rusia fue muy difícil determinar quiénes fueron los más afectados por esas circunstancias. Pero, ¿qué te inspiró inicialmente? Me sorprendió mucho cuando vi que estabas allí en la línea del frente. ¿Qué te hizo ir directamente allí tan pronto después de lo ocurrido? Bueno, yo estoy en Brasil, y eso fue parte de mi trabajo, que es la tierra que usted mencionó, y el trabajo con las comunidades indígenas en todo Brasil. Y estaba en un viaje allí, y me quedaban unos 5 días de viaje, y recibí una llamada telefónica de una colega mía, una fotoperiodista increíble y una mentora y querida amiga, Anastasia Taylor Lind. Y su nombre aparece. Recibo una llamada de ella. Miro el teléfono y en el momento en que veo su nombre, siento que esto va a ser algo sobre Ucrania. Y supe o sentí que, porque Anastasia ya tiene una gran cantidad de trabajo allí a lo largo de su carrera, cojo el teléfono, me dice que hay un encargo con National Geographic y que sí me gustaría ir. Tenía que salir lo antes posible y tomar la decisión en la siguiente hora y empezar lo que era una especie de viaje descomunal desde Brasil hasta la frontera ucraniana. Y me tomó alrededor de, creo, 5 minutos. Y creo que en el momento en que vi su nombre, supe que debía ir. Fue solo llegar a un acuerdo con lo que eso significaba y también entrar en una situación tan incierta y en desarrollo. Pero rápidamente decidí hacerlo y comencé una especie de viaje de 36 horas a casa. Vuelvo, no tenía la mayor parte de mi equipo, cambio mi ropa de Brasil, era verano, así que vestidos, ya sabes, mangas cortas, y rápidamente, en pocas horas, literalmente, cambio mi maleta para llenarla con todas las capas y prendas de abrigo. Tengo una enorme chaqueta de lona, un chaleco antibalas y un casco. Lleno mi maleta, salgo de Londres y llego a la frontera ucraniana-polaca. Y lo que me impulsó a hacerlo, creo, no solo sentí una fuerte responsabilidad de hacerlo, fue inequívoco realmente. No estoy segura. Por supuesto que tuve la opción, pero me sentí muy impulsada a estar allí. Y ya sabes, la inmigración forzada ha sido una parte masiva de mi trabajo. He estado tan centrada en el clima recientemente que era importante para mí responder. Y en esos momentos mencionaste la prensa. Estamos leyendo estas cosas. Es abrumador. No sabes que estás desesperado por hacer un impacto de alguna manera y ayudar. Todos sentimos eso. Y sé que esa fue mi manera de ayudar. Puede que sea una pequeña, diminuta gota en el océano, pero sentí absolutamente que era lo que tenía que hacer en ese momento. Realmente sentí que no había otra opción. Y estoy muy contenta de haberlo hecho. Érase una vez en Ibiza con Tania Moyar. Elijo el amor, elijo la vida, elijo la tierra. Alzaros todos. Una búsqueda apasionada de percepción visual, la responsabilidad de desmitificar la crónica devastación, la destrucción de nuestra tierra, nuestra mente, cuerpo, alma, historias humanas, pidiendo a gritos ser contadas. Un cielo infinito de esperanza, un mar eterno de verdad, un bosque fundente de sabiduría. Nuestros pulmones se asfixian. La tierra invita a nuestros doloridos corazones. Se agita, tiembla, con éxtasis, con amor. La vida continúa entre el sufrimiento y la decepción. ¿Cómo podemos cambiar la otra percepción? Una existencia indígena, una resistencia evolutiva, arriesgando la vida por el aire que respiramos, con implacable tenacidad. La historia eres tú, la historia soy yo. No hay un ellos y un nosotros, solo hay un todos. Danza los ritmos de esta caótica red, vive las preguntas con nobles intenciones, para mostrar el camino, para lograr un cambio. Vibraciones cósmicas hilando las estrellas, observo desde arriba, me encarno como el femenino salvaje, pies descalzos sobre la hierba.
arraigándome en la tierra con una matriz de magia. Elijo ahora ser el tiempo de ser salvaje, con coraje y libertad, hiladora, cuidadora de la tierra, guardiana del agua, buscadora sagrada. El regalo de la vida, sostenido en la mano, arrodillada, beso la tierra. Mujer soy. I was terrified. Creo que, bueno, eres increíblemente valiente. Y sí, quiero decir, he estado en una situación similar, bueno, ligeramente similar en mi trabajo de reportera, y estaba aterrorizada. Realmente no quería acercarme cuando estaba haciendo los atentados del metro de Londres, y estaba tan asustada. Y recuerdo que siempre quise ser corresponsal de guerra de alguna manera, pero creo que cuando se trata de empujar, es interesante ver que tu llamada era para ir. Y no había ninguna duda allí, mientras que yo estaba simplemente, sí, no sentía lo mismo en absoluto, así que me quito el sombrero ante ti, para ser honesta. Well, and I should definitely add to that. Debo añadir que estar en la frontera era completamente diferente a estar en la capital. Y hay periodistas y fotógrafos increíbles que realmente estaban en el corazón del ojo de la tormenta. Y Lindsay Addario, a quien asistí durante muchos años, es una de ellas, una increíble fotoperiodista estadounidense. Y ella estaba literalmente en primera línea, arriesgando su vida, con bombas cayendo a metros de ella. Así que enorme admiración por su valentía y coraje. Es realmente notable. Absolutely. Absolutamente. Y sí, ya sabes, no oímos lo suficiente acerca de las personas que van a primera línea para hacer ese trabajo de información, porque ¿de qué otra manera vamos a entender realmente lo que está sucediendo aparte de lo que se nos da? Hablemos del viaje del que dice haber regresado a Ucrania, obviamente a Brasil, con un clima ligeramente diferente en el nuevo territorio de la Amazonia brasileña para reunirse con mujeres líderes indígenas. Porque, obviamente, lo que está en juego en Brasil no podría ser mayor, con la deforestación en los índices más altos de los últimos 15 años. Así que, quiero decir, ¿puedes contarnos un poco más desde el terreno allí? ¿Por qué Bolsonaro está legalizando sistemáticamente la deforestación en todo el país? ¿Y qué amenaza real supone esto para las comunidades indígenas? Parece que están más amenazadas que nunca. Este año en Brasil, como dices, literalmente lo que está en juego no podría ser mayor. Hay unas elecciones que van a tener lugar el 2 de octubre y Bolsonaro va a la reelección contra el anterior presidente de Brasil, Lula. Bolsonaro está, como dices, desmantelando de forma lenta pero segura las capas de política que protegen la Amazonia. Está despenalizando la deforestación de la Amazonia. Y eso se debe a los vínculos del gobierno brasileño con la agroindustria. Así que realmente esto es un juego de negocios. El Amazonas está cerca del punto de inflexión. Y creo que cuando hablamos de la Amazonia, creo que a menudo olvidamos que la Amazonia no es solo el pulmón de la tierra, sino que también es, en cierto modo, el latido del corazón. Y hay comunidades indígenas que lo protegen activamente. El hecho de que quede algo de selva amazónica se debe enteramente a las comunidades indígenas que protegen esa biodiversidad. Las comunidades indígenas de todo el mundo son el 5% de la población mundial y protegen el 82% de la biodiversidad mundial. Este hecho me parece increíblemente asombroso. Nunca deja de quitarme el aliento. Deberíamos tomarlos en serio como los líderes climáticos del mundo, los verdaderos conservacionistas. Y estamos totalmente en deuda con ellos, realmente, por el aire que respiramos. Y en términos de cómo han protegido la biodiversidad y sus derechos humanos en Brasil están fundamentalmente en la línea. Y cuando miro hacia atrás en mi trayectoria de estudio de la historia y la política, documentando los movimientos de refugiados, los derechos humanos y, más recientemente, el cambio climático, puedo ver que, en realidad, centrarse en los derechos de los indígenas, la lucha indígena y la narración en torno a las comunidades indígenas es la culminación de todas las historias que he contado en y de su lucha. Ellos encarnan esa intersección de los derechos humanos y la justicia social con la justicia ambiental, medioambiental. Y este es el tipo de replanteamiento crítico que está ocurriendo en el movimiento climático, que es realmente importante de no solo entender el cambio climático como un problema ambiental, como un problema de la naturaleza, sino una justicia climática. ¿Quiénes son las personas que se ven afectadas de forma desproporcionada?
¿En qué medida se trata de un problema de derechos humanos? ¿Y cómo podemos, como comunidad global, apoyar los derechos de los indígenas? Así que se ha convertido en un gran foco de mi trabajo en los últimos 2 años y he estado viajando de ida y vuelta a Brasil. Ese trabajo está tomando muchas formas y una de ellas es Chooser, esta campaña de recaudación de fondos para apoyar a 64 líderes indígenas. Y he tenido la increíble suerte de conocer el movimiento indígena, el movimiento de resistencia, algunos de los principales líderes indígenas de Brasil. Y no puedo decir lo fundamentalmente inspirador que ha sido en la forma en que están resistiendo y la forma en que se están comunicando y la forma en que están construyendo el movimiento. Es un movimiento de base extraordinario. Y en serio, cada vez que vuelvo, tomo nota de lo increíble que es esa red de resistencia. Un número histórico de mujeres indígenas se presentan a las elecciones este año. Y es una noticia que estoy siguiendo muy de cerca en Brasil. Se está produciendo un enorme cambio de paradigma, pero las fuerzas contra las que luchan están enormemente arraigadas, enormemente patriarcales. Y muchas de las personas indígenas que he conocido han expresado que este es el momento más peligroso para ser una persona indígena. Y decir que, dada la historia del genocidio, francamente, que han experimentado, decir que se sienten más amenazados ahora que nunca es realmente notable. Es devastador escuchar que están luchando por sus vidas y no solo por sus tierras. Es inconcebible que el 80% de la biodiversidad esté en manos de esas personas y que sean completa y totalmente vulnerables y que sean atacados constantemente. Y eso solo, bueno, obviamente se siente muy, muy, muy molesto. Y creo que, ya sabes, un buen ejemplo de eso surgió de una manera más local en mi cabeza, solo porque el mes pasado la policía brasileña confirmó que uno de los 2 cuerpos descubiertos en la selva amazónica en Brasil era un periodista británico y exeditor de Bolsa Mixta, Dom Phillips, que creo que fue muy, ¿sabes? Ni siquiera sabía que Dom estaba por ahí haciendo ese tipo de cosas. Y como puedes imaginar, en una isla como esta, se ha hablado mucho en la comunidad y, obviamente, eso se sintió como un golpe masivo para aquellas personas que lo conocían y su lucha por contar esas historias indígenas de las que estamos hablando aquí. Quiero decir, tú sabes, personalmente, por tu experiencia allí, ¿has sentido ese tipo de miedo o terror que tienen esas personas? ¿Y qué es lo que te han contado cuando has estado en ese tipo de viajes? ¿Y qué es lo, ya sabes, tal vez lo peor que te has encontrado? Algo casi aterrador con lo que tal vez te has topado. ¿Se siente amenazante en tu mundo estar allí? So Dom and Bruno, who you mentioned, Sí, Dom y Bruno, como has dicho. Sí, esa es una historia absolutamente trágica que realmente refleja hasta qué punto hay una guerra en el Amazonas, por así decirlo, dirigida por Bolsonaro. Y pensar que estos son un periodista británico, un brasileño, Bruno, son no indígenas. Y ya sabes, solo demuestra bajo qué nivel de muertes y amenazas están las comunidades indígenas. Están literalmente recibiendo amenazas de muerte. Y no se trata de amenazas de muerte no solo del tipo online, esto es muy, muy real. Así que Sonia Guajajara, que es una extraordinaria líder pionera que se postula para diputada federal, está recibiendo amenazas de muerte de funcionarios del gobierno. Así que el nivel de amenaza de seguridad bajo el que están arriesgando sus vidas. Necesitan seguridad. Sus propios hijos necesitan seguridad. Y es una situación de vida o muerte. No se puede exagerar. Ya sabes, creo que como ambientalistas y activistas en el Reino Unido, damos por sentada nuestra propia libertad, aunque, por supuesto, el gobierno es cada vez más estricto y limita esas libertades al derecho de protesta. Pero no nos jugamos la vida como lo hacen las comunidades de Brasil y de toda Sudamérica. Es un riesgo muy, muy alto. Y me encuentro con eso todo el tiempo. He tenido la suerte de no ser amenazada personalmente, pero no hay duda de que trabajar en la forma en que Dom y Bruno lo han hecho puedes estar arriesgando tu vida. Qué trabajo tan real. Quiero decir, he oído que estaban escribiendo un libro. Obviamente, hay algunas personas que han sido atrapadas y con suerte van a pagar el precio por lo que les pasó a Dom y Bruno, pero se siente como si estuvieran completamente fuera haciendo su propio trabajo de investigación, que obviamente debe hacerse. Pero entonces estamos viendo más reportajes de lo que les pasó, pero más de lo que realmente está pasando allí. Sí, quiero decir, es
Increíble pensar que por escribir un libro para la investigación independiente, para la documentación independiente, perdieron sus vidas. Pero esa es la situación. Estamos hablando de periodismo, estamos hablando de ser aliados del movimiento indígena. Y el propio movimiento indígena está siendo asesinado, quiero decir, en los días siguientes. El descubrimiento del cuerpo de Dom y Bruno. Ese fue el asesinato de los Waray Kiowa, otra comunidad indígena, por la policía. Quiero decir, esta es la realidad cotidiana de las comunidades indígenas. Y entonces, como narradora, ¿cómo comunicamos ese sentido de urgencia al mundo? Todos los días perdemos el Amazonas y perdemos vidas indígenas. ¿Y cómo podemos contar historias sobre las comunidades indígenas que siempre, creo que para muchos, aquí viviendo en el Reino Unido, se siente abstracto, se siente lejano? ¿Cómo podemos entender que los derechos indígenas son relevantes para nuestras propias vidas? Ese es el reto que he asumido narrativamente. ¿Cómo podemos trabajar con las comunidades indígenas para que puedan contar sus propias historias, que a menudo han sido contadas por ellos llenas de estereotipos? Creo que la gente tiene una visión tan romántica de las comunidades indígenas, y creo que anclarlas en el contexto político urgente, la realidad urgente de que es una amenaza para la vida, es un gran enfoque para mí y un gran desafío narrativo para comunicar lo importante que es la lucha. Creo que, como has dicho, ellos también van a estar en el mismo barco. No solo es un conflicto y una guerra en las selvas, sino que también estas personas también perderán sus hogares, al igual que la gente en Ucrania. Será la misma situación, pero en un contexto diferente. Creo que es enormemente importante y que estáis haciendo un trabajo increíble para sacar esto a la luz. Y en términos de narración, vi una charla TEDx con Farhana Yamin, una abogada británica y activista del clima, que dio una charla sobre cómo tenemos que convertirnos en ojos muertos del clima en Londres. Y una de las cosas que dijo fue que el mundo necesita contar historias, tanto como los científicos en este momento. Y creo que Greta Thunberg también dijo lo mismo recientemente en un discurso que le vi dar. Y también fue muy bueno ver cómo hablaba en Glastonbury. Así que, ¿dónde creemos que está el mayor punto de acceso para hacer llegar este mensaje sobre este nivel de urgencia y el importante trabajo que hay que hacer juntos? ¿Y por dónde empezar a hacer el tipo de trabajo que haces para transmitirlo? Creo que el mejor consejo que he recibido ha sido encontrar tu papel en el movimiento. Viajé a los frentes climáticos de todo el mundo, a Kiribati, una isla del Pacífico Sur, a Somalia durante una sequía, y viajes para documentar el coste humano de la crisis climática. Para ser honesta, esto me llevó a un estado de terror absoluto, y me encontré en un viaje hacia el activismo y la acción directa. Y me encontré cada vez más desesperada y en algún momento realmente tuve que llegar a una especie de ajuste de cuentas y preguntarme, ¿qué puedo ofrecer a este movimiento? Y, ¿sabes? Nadie puede llevarlo todo a hombros. Es un peso insoportable y simplemente no es posible. Así que refinar y encontrar tu enfoque y tu manera de contribuir, creo que fue una especie de catarsis para mí. Y hubo una liberación en ello. Y para mí se convirtió en el combustible de mi pasión por la narración que podía hacer. Y creo que la narración en torno a la crisis es una parte enorme, enorme del rompecabezas aquí. Ya sabes, hemos tenido la ciencia es increíblemente importante, pero los científicos han estado gritando desde los tejados durante 50 años. Hemos conocido la situación, hemos conocido la ciencia. Creo que lo que no hemos hecho es contar la historia correctamente. Y parte de eso es que hemos sido muy buenos comunicando el problema, gritando sobre el problema, pero no también convenciendo a la gente de que otro mundo es posible, que una alternativa mejor, un mundo mejor también es posible y puede existir. Creo que la gente se siente impotente, creo que se sienten abrumados, entierran la cabeza en la arena. Creo que la desesperación, ya sabes, la desesperación se ha convertido casi en una amenaza tan grande como la negación. Así que no pasa un día sin que me pregunte cómo puedo contribuir a la narración de historias que den a la gente un sentido de agencia, que les den la sensación de que pueden marcar la diferencia, que el activismo significará cosas diferentes para diferentes personas, que hay un mundo mejor, un mundo más verde, más justo y mejor al que tenemos que llegar.
Pero, ¿cómo puedo yo, como narradora, pintar un cuadro, colaborar con los creativos, ya sean cineastas, fotógrafos, diseñadores gráficos, sean cuales sean esas habilidades? ¿Cómo podemos aprovechar la creatividad, aprovechar la narración para imaginar y visualizar ese mundo mejor? Porque si podemos pintar una imagen de él, si puede sentirse al alcance de la mano, creo que es mucho más probable que lleguemos a él. La gente siente que no hay alternativa posible. Creo que han perdido de vista la idea de que no somos intrínsecamente codiciosos, que podemos ser mejores, que podemos crear un sistema mejor, que este no es el final inevitable, que el capitalismo en su forma actual no es lo mejor que podemos hacer. Podemos hacerlo mejor, podemos ser mejores, podemos construir una comunidad mejor. Así que esa es la fuerza motriz y el principio rector de mi trabajo ahora. Y fundamentalmente el trabajo que hacemos con nuestra prosperidad y la esperanza y el optimismo tienen que estar en el centro de eso. Y eso es para mí. Ya sabes, me veo en un viaje de por vida para esto. No creo que esto se vaya a resolver. Creo que utilizamos el lenguaje de la lucha contra el cambio climático. Creo que he llegado a un punto en el que acepto que gran parte de la devastación se está produciendo, que la destrucción, incluso si apagamos todos los combustibles fósiles, incluso hoy, está bloqueada. Así que si se llega a un nivel de aceptación de que habrá cambios y daños irreversibles, pero que podemos limitar la devastación a partir de este momento, deberíamos dedicarnos absolutamente a hacerlo. Eso era lo que iba a preguntarte, en realidad. Creo que lo has resumido un poco. Pero una vez vi una conferencia de Brian Eno en el Festival de Brighton hablando sobre... la razón por la que estás mencionando tantas leyendas para Hannah Bryan, increíbles aliados de este movimiento. Absolutamente. Es decir, obviamente, está haciendo lo suyo con la música y, ya sabes, dando un porcentaje de avance para intentar que los músicos colaboren, lo que creo que es un movimiento muy, muy importante. Hablamos de eso con Marina Ponti de la SDG, la directora de la ONU. Pero creo que, ya sabes, es como el optimismo. Creo que esa es la razón número uno por la que su trabajo es brillante e inspira a muchas mujeres con las que hablo. Por ejemplo, hablé con Arizona Muse, que tiene la organización benéfica Dirt. Está tratando de impulsar este movimiento de agricultura biodinámica para sanar el suelo. Y una de las cosas que ella dice es que ser un activista básicamente significa que ella está teniendo todas estas conversaciones muy inspiradoras sobre una base diaria. Así que ella no está sintiendo este sentido de la ansiedad ecológica extrema, en el que creo que es muy fácil de caer, comprensiblemente. Sé que tú y Finn y Jack habéis sufrido de ese Earthrise y creo que ¿cómo mantener realmente si no estás haciendo el trabajo de un activista todos los días? Quiero decir, mucha gente tiene claramente otro tipo de cosas en las que centrarse y que deben hacer a diario, pero ¿cómo te mantienes alejado de ese enorme pantano de inacción y de los sentimientos de apatía? ¿Cuál es tu número uno? ¿Cómo puedes aprovechar la esperanza en estos tiempos? I think that hope is an active choice. It's not a passive thing. Creo que la esperanza es un acto de elección. No es algo pasivo, ni es, ya sabes, ingenuo tener esperanza. Creo que puedes mirar la situación en la que nos encontramos directamente a la cara, pero seguir eligiendo tener esperanza y ser optimista, y dejar que eso te impulse. ¿Y cómo encuentro la esperanza? Encuentro la esperanza en la acción. Creo que la clave es el lenguaje. El marco sobre ser un activista es realmente hacer eso tan inclusivo y accesible como sea posible. Ser activista significa cosas diferentes para cada persona. Significará cosas diferentes para mí que para Arizona o que para la gente de todo el mundo. Y creo que se trata de encontrar tu papel, de entender cómo puedes contribuir, qué significa el activismo para ti. Y eso me encanta. Arizona dice que se trata de conversaciones. Ya sabes, el activismo puede ser iniciar una conversación con un amigo, con un miembro de la familia, sacando este tema. Creo que significa muchas cosas diferentes para cada persona. Pero para mí es pasar a la acción, y pasar a la acción a través de la narración de historias y contribuir de la manera que yo sé cómo, contando historias, humanizando la crisis, compartiendo una perspectiva optimista y esperanzadora del mundo, haciendo preguntas, siendo curioso, desafiando el status quo.
todas esas cosas, ya sabes, me dan esperanza. Y fundamentalmente, has mencionado que algunos de ellos tuvieron la oportunidad de conocer a los Farhana, los de Yemen. Estamos a hombros de gigantes. Me siento increíblemente inspirada por los pioneros y los activistas, la gente que ha dedicado su vida a trabajar en este tema y que he podido conocer. Absolutamente. Creo que un sentido de propósito es, sí, absolutamente, debería estar en la parte superior de la agenda de todos actualmente. Y creo que también quería mencionar antes de terminar que en todas las lenguas indígenas se hace referencia a la tierra como ella. Y eso significa que cada uno de nuestros ancestros solía pensar en la tierra como un ser femenino. Y quiero decir, a través del curso de esta serie, este es en realidad el último episodio de la serie 1, nos tomamos un pequeño descanso para verano, pero he tenido, ya sabes, tantas definiciones de lo que significa el término ecofeminismo, desde Marika Cole y nuestro muy primer episodio, hace 20 episodios, ya sabes, a Vandana Shiva. Y obviamente, estas señoras son un poco mayores que tú, pero quizás tus propias palabras, ya sabes. Me encantaría escuchar, después de todo lo que has visto y a lo que te has referido en la conversación de hoy, la situación de los refugiados, como un problema que afecta principalmente a las mujeres y a los niños, o particularmente en las circunstancias en las que has estado involucrada. Pero, ¿dirías que el ecofeminismo es algo para ti? ¿Y cómo lo definirías en tus propias palabras? There's a great framework, which I always love. It's slightly tongue-in-cheek, but also... Hay un gran marco que siempre me encanta. Es ligeramente irónico, pero también bastante profundo, ya que el cambio climático es un problema creado por el hombre con una solución feminista. Y creo que es cierto, y estoy segura de que han escuchado a sus otros increíbles oradores con que hemos hecho generaciones de liderazgo patriarcal, liderazgo extraactivista. Y creo que estamos en un periodo de tiempo en el que estamos buscando desesperadamente sistemas de valores diferentes, marcos diferentes. Para mí, es por eso que ha sido tan inspirador aprender de las comunidades indígenas sobre una forma completamente diferente de ver el mundo, un sistema de valores diferente. Y creo que, en particular, cuando pienso en el ecofeminismo, pienso en mi amiga Nina Wallinger, una increíble activista indígena de Ecuador, que es una gran apasionada de este vínculo entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra la tierra. Su trabajo se centra en la violencia de género y escribe una poesía increíble desde la perspectiva de la madre tierra. Ya sabes, hemos abusado de nuestro planeta y solo hemos tomado cosas de él. Y creo que entender nuestro papel como mujeres y el liderazgo femenino como una forma de replantear drásticamente cómo vemos el planeta y, en última instancia, a nosotros mismos, es increíblemente urgente. Así que doy la bienvenida, absolutamente bienvenida, a las definiciones de ecofeminismo. Y en muchos sentidos creo que es un marco que debería liderar el camino en los próximos años. Gracias. Creo que ha sido un pequeño gran resumen que definitivamente funciona en este contexto. También, no sé si quieres hablar de esto, pero sentí que todo fue un poco de golpe en el último mes cuando el fallo de Roe versus Wade fue revertido. Y obviamente eso ha tenido implicaciones masivas para las mujeres en toda América. Y es imposible ignorar lo que deben sentir las mujeres allí y en todos los estados. Sé que hace poco publicaste una historia muy conmovedora en tu página de Instagram y me preguntaba si podrías darnos tu opinión sobre lo que realmente significa. It was a quite sort of profound moment to me. For me, Fue un momento bastante profundo para mí. Para mí, yo para compartir algo tan increíblemente personal, ya sabes, que a los 21 años me enteré en total shock y una vergüenza abrumadora en el baño de un aeropuerto, que estaba embarazada de 5 semanas y entonces muy a mi pesar aborté, lo que parecía la única opción en ese momento. Y algo que soy increíblemente afortunada de haber tenido el derecho de hacer. Y por supuesto, si no lo hubiera hecho, el curso de mi vida habría sido fundamentalmente diferente. Y supe en el momento en que se conoció la noticia que tenía que decir algo. Y normalmente creo que habría respondido algo así y de la forma en que suelo hacerlo, ya sabes, hablando de forma abstracta y teórica sobre la afrenta a los derechos de las mujeres, sin hablar desde el corazón o desde mi propia experiencia. Y algo en mí dijo, no, este es realmente un momento para ser genuinamente vulnerable. Y es raro que comparta algo tan privado, algo en lo que estoy constantemente navegando sobre cuánto compartir, cuánto hablar de mis propias historias, cuando me veo más como un vehículo para otras personas.
Pero estoy muy contenta de haber compartido ese momento. Y ya sabes, la respuesta fue abrumadora. Y muchas mujeres compartieron sus propias historias. Así que fue una lección para mí no solo compartir, sino también la catarsis. Y el compartir y cómo eso levanta ligeramente el peso de la vergüenza que creo que tienen tantas mujeres, ya sea en torno al aborto o a la agresión sexual. Así que sí, con un corazón pesado. Lo estaba. Estoy feliz de estar aliviada de haber compartido eso. Thank you for sharing that with us. I just felt, I wasn't... Gracias por compartir eso con nosotros. Simplemente me sentí. Si no lo estaba, bueno, no sé lo que esperaba de las consecuencias de esa decisión. Creo que las mujeres de todo el mundo, y no solo las mujeres, como todo el mundo ha tenido una reacción a eso. Y ha habido una narrativa muy interesante, así como la forma de impulsar este tipo de historia, de hecho, lo que todos podemos hacer para ayudar. Y ha habido una especie de podcast interesantes que se han reunido para tratar de enfatizar los lugares a los que las mujeres pueden ir para encontrar la información correcta y encontrar el acceso adecuado a las comunidades seguras que se reunirán y se apoyarán mutuamente. Así que estoy muy agradecida de que te sientas capaz de hablar de eso. Y creo que, ya sabes, parece que el trabajo que estás haciendo es muy importante como narradora y como activista. Y sí, estoy muy inspirada por todo lo que veo en Earthrise y los lugares a los que vas y la gente que está hablando. Así que sí, gracias por hablar con nosotros también. Ha sido un placer absoluto tener esta conversación. Y espero que nos encontremos en una beta en un futuro no muy lejano. Muchas gracias. Es un honor estar aquí junto a los iconos que has tenido en este podcast. Así que estoy muy agradecida. Oh, thank you so much, Alice. Muchas gracias, Alice. Y sí, esperamos verte pronto. Era el Ibiza Podcast de Gang of Witches, presentado por Joyul. Hasta la próxima luna nueva, brujas. Mientras tanto, cuídese mucho. My witches everywhere. I'm calling upon my sisters everywhere, my brothers everywhere. The time has come to gather.